Bienvenidos a una nueva temporada de Más de 200, podcast de historia andina. Mi nombre es Sergio Sáez y este año iniciamos hablando sobre los cazadores de la Puna de Chinchaycocha, una zona quizás no tan conocida, pero de vital importancia para la historia andina. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. La Puna de Chinchaycocha es el territorio que se extiende alrededor del lago Chinchaycocha, conocido también como lago Junín, y que abarca las actuales provincias de Junín y Pasco. Esta región se ubica a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por tener un clima frío, con constantes heladas durante los meses de invierno y lluvias y granizadas durante el verano. Debido a la pobreza del suelo y a lo duro del clima, la vegetación consiste principalmente en ichu, un pasto que crece durante todo el año. Son escasos los árboles de quenual y quixuar, mientras que los frutos típicos son los de las cactáceas del género Opuntia. Otro grupo de plantas son las totoras que crecen en los alrededores del lago y que podían ser aprovechadas para la cestería. A pesar de este complicado clima, el territorio es propicio para las poblaciones de vicuñas, animales perfectamente adaptados. Las vicuñas viven agrupadas en bandas de un macho con varias hembras y sus crías, o de grupos de machos, y se extienden a lo largo de toda esta región, aprovechando la abundancia de fuentes de agua en forma de manantiales y riachuelos. ¿Hay más especies animales? Por supuesto, diferentes aves, batracios y roedores, en donde destaca el cuy, pero fueron las vicuñas las que permitieron la presencia de los primeros humanos en la región. ¿Y cuándo es que llegaron? Pues bien, hacia el Pleistoceno final, la actual Puna de Chinchaycocha aún contaba con nieves perpetuas en gran parte de su territorio, pero hace 12.000 años, estas retrocedieron a medida que iba aumentando la temperatura. No quiere decir que iniciara un periodo cálido, pero sí que comenzaron a llegar las plantas y con ellas animales como los camélidos, vicuñas y guanacos, y los cérvidos. Es en ese contexto que llegan los primeros habitantes. La ocupación más antigua ha sido reportada en la cueva de Panalauca, al sureste del lago, cerca del centro poblado de Atoxaico, en la provincia de Junín. Los fechados más antiguos nos indican la presencia humana alrededor del 9000 antes de nuestra era, luego del cual empezaron a ocuparse otros sitios como Pachamachay y Talarmachay. Estas primeras ocupaciones fueron bastante modestas y esporádicas, y es debido a que nunca pasaban mucho tiempo en los abrigos que no se llegan a construir estructuras habitacionales y las herramientas que se encuentran son escasas. La característica más resaltante de estas poblaciones fue su economía de caza. Las bandas que llegaron a la Puna salían a cazar camélidos y cérvidos en una proporción promedio de 65-35%. Si bien era mayor el número de camélidos, esto se debe a que los cérvidos son más difíciles de cazar en grandes números por su carácter solitario. Durante esta primera época de caza generalizada, se contaba con puntas de proyectil para lanzas y estólicas. Estas últimas son propulsores con las cuales se lanzan venablos a cierta distancia. Para esta época las flechas aún no habían sido inventadas. Gracias a las conocidas descripciones coloniales de las técnicas de caza andinas, es bastante difundida la idea de que estos primeros pobladores utilizaban la técnica del chacu, que consiste en rodear a grupos de camélidos con un gran número de personas para evitar que escapen y luego atacarlas con los proyectiles. Lo cierto es que durante esta época inicial, las bandas habrían sido demasiado pequeñas para emplear una técnica así, por lo que es más probable que se hayan acercado lo suficiente para usar sus estólicas para finalmente rematar a sus presas con lanzas o cuchillos. Luego de conseguirlas,
las llevaban dentro de las cuevas para ser descuartizadas con cuchillos y chancadores. La carne era cocinada en fogones simples, instalados directamente sobre el piso, sin una estructura definida, mientras que las pieles recibían un tratamiento especial. Primero eran peladas con raederas de hueso, para ser posteriormente tratadas con raspadores de piedra. Así retiraban la grasa, antes de ablandarlas con ceniza y ocre. Este último material ha sido encontrado en las raederas y raspadores de diferentes épocas, por lo que su uso es indiscutible. Finalmente, la piel pudo ser utilizada como vestimenta, para colocar paravientos o incluso para fabricar algunos recipientes como odres y poder transportar líquidos. Además de la cocina y las pieles, los abrigos también servían como talleres en donde fabricar y refaccionar sus herramientas. Sin embargo, esta actividad estaba bastante limitada por el carácter esporádico de la ocupación que hemos mencionado. Es más, es bastante probable que la mayoría de las herramientas hayan sido fabricadas en otras regiones, pues los desechos de talla son escasos y la ocupación de la puna se restringía solamente a la temporada de lluvias, en verano. Este panorama se mantuvo por aproximadamente 3000 años, y es recién hacia el 6000 antes de nuestra era que se observa un cambio en las estrategias de explotación y en el tipo de ocupación de las cuevas. En esta época no hay un gran cambio tecnológico ni nada parecido, pero las bandas dejan de lado la caza generalizada y pasan a una caza especializada de camélidos. Gracias a su comportamiento gregario y predecible, las vicuñas fueron una fuente confiable de alimentación, y esto llevó a una ocupación más regular de las cuevas. Aumentan los desechos alimenticios y se comienzan a fabricar las herramientas en las mismas habitaciones. Al respecto, existe un debate sobre el tipo de ocupación de la puna de Chinchaycocha. El arqueólogo John Rick propuso en 1980 su modelo de cazadores sedentarios. En su propuesta, Pachamachay, una cueva ubicada a 5 kilómetros al oeste de la actual ciudad de Hóndores, funcionaba como el campamento base de una población pequeña en donde elaboraban sus herramientas utilizando canteras locales. Con estas herramientas salían partidas de cazadores a los campamentos secundarios ubicados a unos 5 kilómetros de distancia de Pachamachay en promedio. La mayoría de ellos funcionaba como estaciones de caza temporales, a donde luego llevaban las presas para descuartizarlas antes de llevarlas a la base. Rick consideraba que debido a la predictibilidad de las vicuñas, estas podían proveer de suficiente alimento a una población de 20-25 personas, una banda, la cual no habría necesitado abandonar la región y por ello no hay objetos foráneos registrados en ninguno de los abrigos de la puna de Chinchaycocha. Los campamentos secundarios no solo funcionaban como estaciones de caza. Corimachay, por ejemplo, a menos de 1 kilómetro al norte de la ciudad de Hóndores, habría sido utilizado para explotar los recursos del lago Chinchaycocha. Y junto a los campamentos secundarios, existieron campamentos terciarios en donde la ocupación era mínima, pero destaca la presencia de pinturas rupestres. Este modelo recibió varias críticas por su rigidez, ya que asume que la puna no cambió durante más de 7000 años, por lo menos hasta la aparición de la cerámica. La arqueóloga Jane Wheeler previamente había planteado que las poblaciones de la puna más bien fueron bastante móviles, ocupando las cuevas y abrigos en diferentes épocas del año. Esta propuesta está respaldada por la información botánica de Pachamachay, en donde se recuperaron materiales solamente disponibles en la temporada de lluvias, entre diciembre y marzo principalmente. Otro dato importante es el alto número de camélidos neonatos en las muestras de Pachamachay y Telarmachay, los cuales nacen solamente durante la temporada de lluvias. Nuevamente, la información indica una ocupación entre diciembre y marzo. Pero entonces, ¿por qué no habrían vivido permanentemente en la puna? Pues porque realmente no se trata de un medio ambiente estable. Las heladas y precipitaciones no lo vuelven tan amigable durante los meses de invierno, por lo que las bandas cazadoras habrían tenido que descender a la puna baja, a menos de 4000 metros. Justamente Pachamachay está a 4100 metros, Panalauca a 4300 y Telarmachay a 4500 metros sobre el nivel del mar, alturas que solo son cómodamente habitables en verano. ¿Qué cueva habrían habitado durante los meses de invierno? Uxcumachay, por ejemplo, que se encuentra al sur de la ciudad de Junín, y muchos otros abrigos en las partes más bajas que no han sido sistemáticamente investigados. Esta estrategia de alta movilidad y ocupación estacional
llevó a las poblaciones cazadoras a moverse de Punalta a Punabaja cada temporada. Esto no descarta el uso de campamentos base y secundarios, pero vuelve más complejo el comportamiento de los cazadores. Debido a que no existe propiedad territorial, las cuevas y abrigos eran utilizados indistintamente por diferentes bandas, y es por ello que proliferan diferentes estilos de puntas de proyectil en las cuevas, los cuales nos están indicando poblaciones distintas ocupando un mismo espacio a lo largo de decenas, centenas y miles de años. ¿Cómo se refleja esta nueva estrategia en el espacio doméstico? Afortunadamente tenemos un registro detallado de las excavaciones realizadas por el equipo de Daniel Lavallée y Michel Julien en Tellermachay. Sin embargo, debemos señalar que las otras cuevas no tienen por qué haber sido usadas exactamente de la misma manera. Es necesario que se publiquen mejores informes y se trabaje más en, por ejemplo, el norte y el este del lago, que carecen de estudios. Pues bien, en Tellermachay encontramos por primera vez la construcción de estructuras para los fogones. En un caso tenemos fogones abiertos pequeños, que parecen ser una continuación de los fogones simples de los primeros milenios de ocupación. Y en un segundo caso tenemos fogones elaborados a partir de un hoyo con una bóveda de piedra y con dos fosas pequeñas a los costados. Según las autoras de la investigación, este tipo de fogones habrían sido utilizados para hacer pachamancas. Se prende el fuego dentro de estas fosas para calentar las piedras, luego se apaga el fuego y se coloca la comida encima para finalmente cubrir todo con tierra y paja hasta que se hacen los alimentos, que es como se cocina las pachamancas hoy en día. Sea o no un antecedente esta técnica, los dos tipos de fogones continuaron siendo utilizados hasta que se abandonó el abrigo. Junto con los fogones también se construyeron los primeros muros. En el caso de Tellermachay se trata de una pared de material perecible, probablemente piel o esteras, apoyada en el suelo y con una pequeña abertura para echar los desechos fuera del espacio doméstico. Estos desechos vienen de los trabajos de la talla lítica y el tratamiento de pieles, que continuó durante toda esta época. Los desechos se fueron acumulando en las afueras formando un denso talud de lascas, herramientas desechadas y restos de alimentos consumidos, que son un buen indicador para saber cuáles fueron las cuevas habitadas durante el largo periodo arcaico. Otro cambio importante en la ocupación es el uso de los abrigos como sitios de enterramiento. Específicamente en Tellermachay se encontraron dos. El primero se trata de una fosa simple, cavada en el piso, en donde se colocó a una mujer de alrededor de 50 años en posición flexionada boca abajo y que tenía artrosis en el codo derecho. La segunda fosa fue mucho más elaborada, pues luego de colocar los dos individuos se los cubrió con lajas de piedra. El primero fue una mujer de 20 y 21 años, enterrada con un kit de herramientas para trabajar pieles. Una bola de ocre para ablandar el cuero, 6 raspadores con los cuales se aplicaba el ocre y se limpiaba la grasa, 2 bifaces utilizadas para cortar, 3 alisadores con manchas de ocre que se aplicaba a las pieles como hemos visto, una punta de proyectil, 2 lascas retocadas, un guijarro, 2 punzones y un fragmento de costilla con extremidad puntiaguda, estos últimos utilizados probablemente para perforar las pieles. Junto a estas herramientas se encontraron los restos de un posible peine de hueso. Este entierro es, de momento, el único que nos permite identificar una posible división sexual del trabajo. Si bien no podemos descartar que el trabajo de pieles también haya sido realizado por los hombres, sabemos ahora que las mujeres sí lo hacían. Además, la artrosis de la primera mujer podría ser el resultado de una enfermedad derivada del trabajo constante con las pieles. En todo caso, es importante resaltar que seguimos sin tener evidencias para identificar si es que existía una división sexual del trabajo durante esta época. La caza, por ejemplo, siempre ha sido considerada una actividad netamente masculina, pero hoy en día sabemos que ese no fue siempre el caso. Justamente, una reciente investigación en Puno ha reportado el entierro de una mujer con armas de caza. Regresando al segundo entierro de Tellermachay, el último individuo fue un niño de 5 o 6 meses cubierto totalmente de ocre rojo y acompañado de un collar de 99 cuentas calcáreas sobre su cuerpo y 18 pendientes rectangulares de hueso a la altura de la pelvis y miembros inferiores. El uso del ocre rojo para cubrir a los muertos también se reportaba en el sitio contemporáneo de Lauricocha, en Huánuco, por lo que ahora sabemos que desde el 6000 a.N.E.
el ocre adquirió un valor simbólico relacionado con la muerte. Si así eran los campamentos base, ¿cómo eran ocupados los campamentos secundarios? Realmente no lo sabemos. En los pocos sitios que se han excavado, solo se han realizado pequeños cateos, por lo que la información es muy limitada. De momento sabemos que en Pampacancha, en el bosque de piedras de Rumichaca, al oeste de Pachamachay y a orillas del Mantaro, la densidad de herramientas y desechos era muy pequeña y ni siquiera se han encontrado fogones bien definidos. Es muy probable que no se hayan quedado más de un día en estos sitios antes de regresar a las bases. Pero los campamentos secundarios no fueron los únicos en ser visitados. Para esta época se han reportado varios sitios con pinturas rupestres. Al este de la ciudad de Junín se encuentra, por ejemplo, el cerro Chipiampunta, en donde se han pintado paneles en un estilo esquemático. Encontramos filas de personas con un arma, que podría ser una estólica o una lanza, junto a un cuadrúpedo, que podría ser un camélido o un cérvido. En toda el área, entre la ciudad de Junín y Talarmachay, encontramos pinturas de este tipo. En Capillamachay tenemos aves, en Chosegaga una vizcacha, en Uncha figuras de rayas y puntos, mientras que en Charaj, Rucoscocha y Guajuarcuán tenemos dibujos esquemáticos de personas y camélidos. Todos estos sitios fueron registrados por el profesor Toribio Llantas y parecen representar la economía cazadora de la época. Si seguimos hacia el norte, por toda la margen oriental del lago Chinchaycocha, encontramos más lugares. Piana, cerca del centro poblado de Chalacancha, con sus camélidos y cérvidos. Las cuevas de Bunyak, con figuras esquemáticas de personas, animales y círculos de diferente tamaño. Pumapaguayín y Pucacocha, con los mismos motivos, además de figuras alargadas divididas en secciones y círculos concéntricos. Y Cachacoto, al noreste del centro poblado de Guaire, con la figura de una probable rana. En la margen occidental del lago tenemos ejemplos similares. En el bosque de piedras de Rumichaca se encuentra el abrigo de Chuquichaca, en donde encontramos figuras geométricas y una espiral junto a camélidos estilizados con vientres muy grandes que probablemente muestran el ciclo reproductivo de estos animales, y es por ello que también probablemente se traten de figuras posteriores, de la época en que empieza a domesticarse estos animales. En el resto del área hay más figuras aisladas de camélidos esquemáticos. Finalmente, otra gran concentración de pinturas la encontramos en el bosque de piedras de Hualiay, con más de 100 sitios que abarcan desde el periodo arcaico hasta las épocas postconquista. El bosque es un importante complejo arqueológico en donde aparecen representaciones de animales, personas y figuras geométricas pintadas en rojo, negro, amarillo y blanco. Un ejemplar único es el de un otorongo de más de 2 metros de largo, pintado de forma naturalista en el sitio de Paria II. En ninguno de estos yacimientos se han encontrado una ocupación importante. Es decir, las pinturas no se realizaban en los espacios domésticos, sino que se escogían espacios alejados, principalmente afloramientos rocosos que sean muy visibles. Finalmente, ¿cómo se relacionaban las diferentes bandas durante toda esta época? Como mencionamos, debido a la estrategia de movilidad estacional, estas bandas no habrían desarrollado ideas de propiedad privada del terreno ni nada parecido. Ocupaban las cuevas y abrigos disponibles y seguramente rotaban diferentes grupos año a año. Por lo menos, eso explicaría la abundancia de estilos de puntas de proyectil, un tipo de herramienta utilizado principalmente para la caza, función para la cual no era necesaria tanta variedad si se tratase de una misma población ocupando cada sitio. Con una economía de caza especializada tan móvil, tampoco se podían acumular excedentes productivos, tal como lo demuestra la ausencia de estructuras de almacenamiento durante toda esta época. Este panorama cambiaría drásticamente con la aparición de los primeros camélidos domesticados hacia 4000 a.C. de nuestra era. El cambio económico modificó las relaciones entre bandas, la ocupación del espacio doméstico y la ideología de todos los grupos cazadores, pues se dejaron de lado las pinturas de caza para representar ahora a camélidos gigantes y preñados. Pero sobre el proceso de domesticación y la nueva economía pastoril hablaremos en un siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada. Después de una larga para, estamos regresando y justamente por esta larga para es que prometemos
más episodios seguidos durante estos primeros 2 meses de regreso del podcast, como una suerte de compensación. Les voy a spoilear algunos temas que vamos a tratar en este año. Bueno, la mayoría de ellos tiene que ver con la esclavitud. Continuaremos con nuestra serie sobre la esclavitud africana. Y también hablaremos de la migración china, que como saben fueron tratados como esclavos en las Islas Guaneras. Y haremos 2 episodios también sobre el tráfico de esclavos polinesios, que es un tema que a varias personas les llamó la atención cuando hicimos un pequeño hilo en nuestra cuenta de Twitter. Ahora, como siempre, antes de pasar a la bibliografía, queremos agradecer a nuestros Patreon que nos han seguido apoyando durante estos meses de para, y que justamente gracias a su apoyo hemos podido adquirir los libros con los cuales vamos a preparar varios episodios de este año. Muchas gracias a Iván Villarreal, a Joshua Aramburu Mantovani, a Lindo Blair, a CBZ, a Franca Barca, a Carlos Barriga, Carlos Vilca y a Emilia Fernández. Ya saben que Patreon es una plataforma con la cual nos pueden apoyar. Busquen más de 200 podcasts de historia andina y desde allí escogen el nivel de mecenazgo que deseen, desde $1, y saben también que pueden desuscribirse cuando deseen. El podcast seguirá saliendo de forma gratuita en iVoox, Spotify y en YouTube. Y volveremos a tener activa la cuenta de Twitter, donde nos pueden encontrar como @más de 200 en números. Escríbanos en la caja de iVoox o en la cuenta de Twitter sus comentarios, críticas, sugerencias. Escríbanos también en Patreon, escríbanos en los comentarios de YouTube. Donde se sientan más cómodos, nosotros les vamos a responder. Y bueno, las fuentes de este episodio. En primer lugar, el libro de John Rick, Prehistoric Hunters of the High Andes, un trabajo clásico de la arqueología andina, en donde plantea por primera vez su modelo de cazadores sedentarios que ha sido bastante influyente, bastante conocido y aceptado a pesar de las críticas. John Rick continuó trabajando en la Puna de Junín y el estudio sobre Panalauca lo pueden leer en el artículo de John Rick y Catherine Moore, el precerámico de las Punas de Junín, el punto de vista desde Panalauca, que fue publicado en el Boletín de Arqueología de la Católica número 3. Lamentablemente, debido al conflicto armado interno y la violencia que desataron los grupos terroristas, sobre todo Sendero Luminoso, impidió que continuaran los estudios en gran parte de la sierra peruana. Específicamente, John Rick tuvo que huir prácticamente de Junín y no continuaron sus trabajos, no se publicaron tampoco los informes finales de Panalauca y los otros abrigos que excavó. Una pena. En la misma época que Rick trabajaba en la zona, Daniel Lavallee y Michel Julien lideraron un equipo en Telarmachay y publicaron un informe que a mi juicio es uno de los mejores trabajos de arqueología que se hayan realizado en los Andes centrales. El libro que publicaron es Telarmachay, Cazadores y Pastores Prehistóricos en los Andes, que salió con el Instituto Francés de Estudios Andinos. El libro ya está agotado, pero pueden buscarlo en la Biblioteca Nacional, pueden buscarlo en la Biblioteca de la Alianza Francesa, en el mismo IFEA. Y finalmente, sobre Junín, el tema de las pinturas rupestres no ha sido trabajado de manera detallada. Rick tiene una pequeña descripción en su libro, tiene un artículo pequeño también que no ahonda mucho más. Y recientemente es que están empezando los estudios en la zona. Un trabajo pionero es el de Toribio Llantas, un profesor de Junín que publicó recientemente, antes de lamentablemente fallecer, el libro Orígenes de la sociedad en los Andes centrales del Perú, vertientes occidental y oriental de la altiplanicie de Junín. La información que tiene, las fotos sobre las pinturas rupestres es valiosísimo y esperemos que eso lleve a más estudios. Y un reciente trabajo sobre este mismo tema es el artículo de Rainer Hosnick, Los camélidos de Waliay Pasco, tradición rupestre de tamaño monumental, publicado en el Boletín de la Sociedad de Investigación de Arte Rupestre de Bolivia, número 35, pero que pueden encontrar en su perfil de academia.edu. Y en general, Hosnick tiene muchos trabajos sobre arte rupestre e incluso tiene un documento sobre bibliografía del arte rupestre en el Perú,
arte rupestre prehispánico, arte rupestre colonial y republicano. Es muy bueno esos trabajos, yo recomiendo, si les interesa ese tema, revisen el perfil de Rainer Hosnick en Academia. Y finalmente, como una pequeña nota, si quieren conocer este fascinante descubrimiento de Puno sobre el entierro de una cazadora con sus herramientas, pueden buscar el artículo de Randall Haas y sus colaboradores, Female Hunters of the Early Americas, publicado en Science Advance, volumen 6, número 45. Y bueno, este ha sido nuestro regreso. Espero que les haya gustado. Los espero en el siguiente episodio. Chao.